en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 en adelante. Allí se va a encontrar la lectura. Espero en Dios podamos terminar hoy día capítulo 19, ya que la temática es bastante conocida, simple, por decirlo de alguna manera, y va a ser del disturbio que pasó en la ciudad de Éfeso. Recuerde que seguimos, bajo contexto, seguimos trabajando en el ministerio de Pablo, los 3 años que Pablo estuvo haciendo la obra en la ciudad de Éfeso. Note bien que hay algunos indicios para que usted evalúe un poco por este problema. Por ejemplo, quiero invitarte un poquito, solamente para que lo vea, en el libro de Primera de Corintios, por ejemplo. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, Pablo dijo algo en Primera de Corintios, capítulo 15. Y en el versículo 32... Pablo va a decir, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Dese cuenta que Pablo en Primera de Corintios, al hablar de su experiencia en la ciudad de Éfeso, calificó su experiencia como una batalla. Fueron 3 años, pero no fueron 3 años fáciles. Fueron 3 años donde Pablo se sintió rodeado de fieras, rodeado de animales, de depredadores que le hacían la vida imposible. Vamos hoy día, buenas noches, vamos a ver hoy día cuál es uno de estos conflictos. Mire también, por favor, en capítulo 16, ahí mismo, Primera de Corintios, pero capítulo 16, y versículo 8 y versículo 9. Nota el contraste que Pablo marca, porque dice también Primera de Corintios 16, versículo 8 y 9, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Date cuenta, contra fiera batalla en Éfeso, muchos son los adversarios. Aunque se le abrió una puerta. ¿Qué es una puerta abierta, hermano? ¿Usted ha escuchado esa frase en la Biblia? ¿Qué es una puerta abierta? ¿Qué es una puerta abierta? Ok, la puerta abierta, ¿qué es una puerta abierta, Lucas, en la Biblia? Una oportunidad. Una oportunidad, ok. Sí, específicamente ¿en qué? Evangelismo, ok. Note que una puerta abierta tiene que ver con una oportunidad, gracias hijo, con una oportunidad para evangelismo. Y nota que Pablo describe su experiencia en Éfeso como una oportunidad para evangelizar, pero al mismo tiempo también como una situación difícil. Mire incluso en 2 de Corintios, ahí mismo casi en la hojita que viene, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Del único lugar donde Pablo pudo decir una frase semejante, mire cómo dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino, ¿dónde? En Asia, cuya capital es Éfeso, donde trabajó por más de 3 años. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo en el único lugar donde dijo, perdí la esperanza.
donde Pablo dijo, estoy rodeado de fieras, depredadores que me cazan, que me quieren devorar. Donde Pablo dijo, muchos son los adversarios, es en la ciudad de Éfeso, en la provincia de Asia. Tiene que haber sido difícil. Fíjese que la obra de Pablo se va a ver desde estas dos perspectivas. Por un lado, la constante de problemas. Por otro lado, las oportunidades. Las oportunidades de evangelismo. Las oportunidades de llegar a otros con el evangelio. ¿Ok? Volvamos entonces a Hechos capítulo 19. Volvamos por favor para la lectura. Y fíjese bien que quiero explicar ese contexto solamente. O sea, tenemos que darnos cuenta que Pablo se está enfrentando contra fieras. Recuerde que Pablo se enfrentó con un contexto judío cuando fue a la sinagoga, cuando predicó a estos 12 que tenían el bautismo de Juan. Después Pablo se desenvolvió en un contexto más pagano, más de misticismo, de magia, y donde trató a los exorcizantes y donde la gente vendía sus libros por la magia. Ahora Pablo va a enfrentar otro tipo de amenaza, que era la tercera amenaza que vemos en el mundo primitivo. Recuerde que la amenaza que enfrentó el evangelio fue con el judaísmo, con el misticismo, la magia, y ahora vamos a ver con el mundo greco-romano, o sea, con el politeísmo griego. Esas fueron las tres competencias, o digamos de alguna manera, las tres autopistas que corrían paralelas al evangelio y que cautivaban a la gente y que en este caso desviaban a las personas de la verdad. Y Pablo tuvo enfrentamiento en esos tres ámbitos: con los judíos, con los magos y con los politeístas griegos. Y ahora vamos a ver el último de los problemas en sus 3 años de ministerio. Para que usted entienda, muchos fueron los adversarios, fieras fueron. Pablo dijo, en un momento pensé que no iba a vivir, en un momento pensé que iba a morir, perdí la esperanza de conservar la vida. ¿Ok? Entonces dice versículo 23, a ver quiénes tienen Biblia. Matías, si me ayudas por favor con 23, 24 mi hermana Jessica, Yanina 25, hermana Claudia 26, Elenita 27, Lucas 28. ¿La Miguel quiere leer? Ya, entonces 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Edison 30, 31, 32, 33, y mi hermana Magali 34, aquí, los dos, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y Damaris 41. ¿Quedó? Por favor, para que terminemos el capítulo. Faltaron, no se preocupen, de ahí vienen más. ¿Cuál era yo? Se perdió. Ando siguiendo nomás. Sí, sigue la muchedumbre nomás. Anda con el dedo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. 27. ¿Quién quiere leer? ¿Lo tiene ahí? Léalo, por favor. Y no solamente hay peligro de que
nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. 28. ¿Entiendes? 28, Granita. Oyeron estas cosas, se llenaron de ira, gritaron, diciendo: grandes llamas de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar al anfiteatro, ¿cierto? Sí, anfiteatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces, Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Hermana Magali. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿No? Sí, por favor, hermanito, 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsanse los unos a los otros. Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este punto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Muy bien, hermana Dama. Como diría, si nos dejan. Así terminó todo. Si notó la lectura, y quiero que me ayude un poco, dígame cuál es el problema de fondo. Ayúdame con una imagen solamente para. Ahí está ya lo que conocemos de memoria casi ya, que hemos revisado tanto la cronología del tercer viaje misionero. Y fíjese que, antes de eso, estamos viendo el paganismo, por si acaso aquí hay una pequeña representación de lo que sería el templo de Artemisa. Por si acaso Diana era la contraparte romana, Diana, pero la contraparte griega sería la diosa Artemisa. La diosa Artemisa era la diosa de la caza y la fertilidad y se ejemplificaba con muchos pechos. De esa manera se representaba la fertilidad de la mujer, por si acaso. ¿Ok? Y se entiende, para que usted lo vea, es que había una imagen en este templo, cayó una piedra amorfa. Cayó una piedra amorfa y que todos pensaron que venía de Júpiter, de otro planeta, porque era un meteorito, y este meteorito tenía una forma parecida a esto, como humanoide, como con hartas protuberancias. Y muchos pensaron que era una imagen que era la diosa, una representación vívida de la diosa. Y allí se construyó un templo en honor
a la diosa Artemisa en la ciudad de Éfeso, y por eso es que Éfeso se le llamaba como la ciudad guardiana del templo hacia la gran diosa Diana, Artemisa, y allí estaba la imagen, la roca venida de Júpiter. Todo eso, imagínate los que vieron que cayó eso, que tenía como una forma parecida. Usted sabe que hoy día hasta en la espina de pescado encuentra la imagen de María y de Jesús la gente, por si acaso, para que usted vea que la locura no es nueva, no es novedad, ¿cierto? Y encontraron en esa piedra, venida del espacio, una figura humanoide tal vez, y la adoraban y pensaban que esa era la diosa, que había venido de otro planeta. Y de eso surge todo este fanatismo y fervor religioso. Pero ¿cuál es el problema real de fondo? Si usted lo ve en el pasaje que hemos leído, ¿cuál será el problema realmente? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué mover una ciudad? ¿Por qué confabular a la gente? ¿Por qué querer matar a los cristianos? ¿Por qué perseguir a Pablo? ¿Por qué hacer una audiencia? Ve usted detrás, en el trasfondo, hay un tema súper importante. Económico. Había un tema económico. Mírenlo muy bien. Versículo 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ya entendemos que el camino es otra manera para referirse a la iglesia, por si acaso, porque la iglesia es el camino de Dios. Y dice: porque un platero, Demetrio, que hacía imágenes, templecillos, que hacía en este caso representaciones de la diosa Diana como del templo. Por si acaso, si usted después quiere investigarlo, el templo de Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por si usted después quiere ir por ahí a googlear, no lo haga ahora por si acaso, hágalo después, por si acaso, deja ahí el diablo. ¿Cierto? Primero, para que estudiemos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, la ciudad de Éfeso era súper reconocida y su templo era hiper mega conocido. Entonces, era algo que todos, incluso los artífices, los artesanos, los plateros, construían representaciones de este templo, como hoy día se hacen estampitas, como hoy día se hacen cositas así, porque la gente tenía ese fervor idolátrico de querer ver las cosas y de llevarse, me voy a llevar una representación del templo. Y lo veneraban y oraban y le rendían culto y pleitesía a ese tipo de cosas, ese tipo de vanidades. Entonces el problema era que Demetrio, fíjate muy bien que dice allí en verso 24, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Imagínense un templo y de plata, o sea, como una joya, tiene que haber sido algo sumamente lujoso, caro, y obviamente que era un negocio bastante rentable. El evangelio se metió justo en la economía de la gente. ¿Por qué? Porque ahora, mira cuál va a ser el reclamo, verso 25, a los cuales reunidos por los obreros del mismo oficio, Demetrio se reúne con sus pares, y lo que Demetrio dice: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Nuevamente el mismo énfasis en lo material, en lo económico. Ahí está el problema. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. Chuta, el negocio ya no es rentable. Pablo está alejando a la gente de la idolatría, y las personas ahora ya no están enfocadas en hacer esa riqueza, en seguir esas vanidades, sino que están siguiendo el evangelio verdadero. Entonces, si tú te fijas, ¿por qué Demetrio hizo todo lo que hizo? Fue por su materialismo, y fue porque no quería perder su riqueza. No quería perder su riqueza. Y fíjate muy bien que he visto yo que en la mayoría de los casos hay 2 factores fundamentales donde a la gente le incomoda. Le incomoda pensar en el evangelio.
Y uno de ellos, importantísimo, es el dinero. Cuando el evangelio se mete en tu bolsillo, entonces la gente se incomoda, ¿o no? Porque si tú por el evangelio vas a perder, entonces ya no es tan atractivo el evangelio. Ya no gusta tanto el evangelio. Ya no es tan llamativo el evangelio. ¿Por qué? Porque ahora no puedo hacer riqueza. ¿Por qué? Porque el evangelio es un obstáculo para mi bienestar material. Y eso es lo que está pasando con Demetrio y con todos los plateros. El evangelio se volvió un obstáculo para que ellos pudiesen tener riqueza material. Y el otro factor, por si acaso, es el tiempo. Métete en el bolsillo de la gente y métete con el tiempo de la gente y la gente se va a engrifar. Se va a engrifar. Porque nadie quiere que se meta en su economía, ni nadie quiere que se metan con su tiempo. Pero el evangelio específicamente es allí donde más trabaja. En nuestro tiempo y en nuestra economía. ¿Es verdad eso o no es verdad? Es allí realmente donde se ve un cristiano, ¿no? ¿Dónde realmente ves tú a un cristiano? En cómo manejas tu tiempo y en cómo administras tu economía. ¿Cierto que sí? Porque sería ilógico pensar de que yo diga que Dios tiene control absoluto de mi vida, de todo lo que yo soy. ¿Y cuánta gente no le dice a Jesús Señor, pero no le da tiempo? Y sus finanzas no son organizadas de acuerdo a eso. Entonces el problema de Éfeso fue que el evangelio afectó a un rubro que hacía su riqueza del paganismo y de la idolatría. Ahora, note la acusación. Versículo 26. ¿Qué nota en la acusación usted? ¿Qué nota detrás de este materialismo de estos plateros? ¿Qué nota usted detrás del materialismo de estos plateros? Diciendo que no son dioses los que se hacen... ¿Era verdad esto que Pablo estaba diciendo? Fíjate que Demetrio, por muy enemigo que fuera de la verdad, por muy pagano que él fuera, por muy materialista que fuera, la acusación que hace Demetrio es súper justa. Había captado clarito el mensaje de Pablo. Lo entendía clarito. Aunque él no estuviese de acuerdo, o sea que Pablo predicó la palabra, Pablo anunció el mensaje, pero ¿qué le quedó en mente a Demetrio? No son dioses los que se hacen con las manos. Y nota que dice ahí, verso 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, claro, porque si la gente está reconociendo el paganismo y se da cuenta que la diosa Diana no es nada, y se da cuenta que es idolatría y el politeísmo no es la religión verdadera, entonces todos los negocios que funcionan alrededor de eso se pierden. Y dice allí, verso 27, y esta es la explicación burda, porque dice, no creo realmente que a Demetrio le importe mucho la religión de los efesios. No creo realmente que a Demetrio le importe mucho el templo de la diosa Diana, ¿cierto? Porque dice allí, versículo 27, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vuelvo a decirte, noto por todas las palabras de Demetrio que el primer gran problema fue económico y el segundo gran problema fue religioso. Pero el primer factor que tú notas, ¿por qué le afectó tanto a Demetrio? Es porque el evangelio se metió directamente en el bolsillo de esa persona. Y le afectó su ganancia. Y le afectó su economía. Y le afectó su riqueza, su negocio. Y después viene la segunda preocupación religiosa. La preocupación religiosa de reconocer
que estás haciendo algo que está completamente equivocado. ¿Cierto? Porque si Diana es falsa y si la religión de los efesios es falsa, entonces todos ellos están practicando una religión completamente falsa. O sea, fíjate, dos factores sumamente importantes: el tema de la economía y el tema de tu religiosidad, que son dos cosas que a todas las personas le mueven a hacer cosas. ¿Qué somos capaces de hacer nosotros, por ejemplo, por la economía? Piensa un poquito en el materialismo imperante. ¿Qué pasa cuando el Evangelio se mete en nuestra economía? ¿Qué pasa cuando el Evangelio afecta mis finanzas? ¿Cuántos hoy en día no prefieren priorizar sus finanzas antes que priorizar el Evangelio? ¿Cierto? Y a lo mejor no hacen protestas como Demetrio, obviamente él es pagano, no hacen asamblea, pero mucha gente hoy en día protesta y dice: es que tengo que trabajar, es que Dios no me va a traer plata acá a la casa, es que tiene que entenderme el Señor, o la típica frase del apellido de Dios, es que el Señor sabe. El Señor sabe que tengo que mantener una familia. Claro, el Señor sabe, y por eso el Señor te regaló 6 días de la semana, para que usted administre su casa, su vida, y pueda sostener su familia. Pero hay un día que es del Señor. Eso significa domingo, por si acaso, día del Señor. Si usted no sabe etimología latina, domingo significa día del Señor. Y uno se da cuenta inmediatamente. Pero ¿qué hace hoy en día el paganismo imperante? El paganismo imperante me dice: es que hay que trabajar, es que las cosas están caras, es que... Y al final se afecta el segundo factor, que es la religiosidad. Tu confianza en Dios. Mi confianza en el Señor. ¿Cierto? Porque ya entonces no estamos depositando nuestra confianza en Dios, sino estamos depositando nuestra confianza en lo que nosotros hacemos. O sea, estoy creando yo, para decírtelo de alguna manera como un pagano, estás creando tu templecillo de Diana. Estás creando tu templecillo de adoración. Estás creando tu religión a tu manera. Estás creando tu propia conformidad, tu Señor sabe. ¿Y cuánta gente hoy en día no construye templecillos de Diana? Imágenes idolátricas que lo alejan de Dios. Imágenes paganas. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser lo que sea. Cualquier cosa hoy en día, un hobby, una película, no sé, llámelo que usted quiera. No son solamente imágenes de yeso como muchos apuntan. Puede ser cualquier cosa que se convierta en un Dios que absorba tu tiempo, que consuma tu tiempo, que consuma tus recursos, que consuma tu dinero. Puede ser cualquier cosa. Y al final te aparta de Dios. ¿Y sabes por qué digo que es paganismo? Porque te da felicidad. Porque te da alegría. Te da estatus. Nos sentimos contentos. Nos sentimos felices. Nos sentimos realizados. Pensamos que estamos bien. Y al final muchas veces eso nos provoca incluso más felicidad y más alegría que el propio Dios. Que el propio Dios. Porque al final sentimos más gozo haciendo eso que sirviendo a Dios. Y ahí tú te das cuenta dónde está el templecillo realmente. Y cuánta gente hoy en día no construye templecillos humanos y al final se alejan. Y cuando el Evangelio impacta y trastoca esas cosas, entonces la gente reacciona. La gente se ofende. La gente contraataca, la gente contraargumenta. Al final lo que pasó aquí, fíjate que Demetrio corría paralelamente. Si él era pagano, lo que Pablo estaba haciendo no le afectaba nada a él. Digámoslo de una manera, no le afectaba nada a él, hasta que dejaron de comprarle templecillo. ¿Cierto? Porque a lo mejor él dijo: yo voy a ser griego, y voy a morir griego, y voy a adorar a Diana, y yo después veré si me salvo o no me salvo. ¿Cierto? Pero como esto le afectó su vida económica, entonces Demetrio puso problemas e hizo tremendo alboroto, a tal punto, si tú te fijas muy bien, versículo 28, movió a todo un rubro, a todo un sindicato de artesanos, de plateros, y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira
y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. E hicieron de esto ya un problema de ciudad. Hicieron, y fíjese cómo es astuto el diablo. Yo siempre veo como el diablo es tan astuto, aprovechándose del paganismo, de la religiosidad, aprovechándose del materialismo, aprovechándose de los corazones de los, en este caso, incautos. ¿Por qué? Porque la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro. Recuerde que el teatro eran esos lugares públicos, abiertos, como le llamamos hoy día anfiteatros, donde iban a representarse las obras, las grandes hazañas, donde se daban los discursos públicos, y en ese lugar se dice aproximadamente que la ciudad de Éfeso en esos tiempos tenía más de 25.000 personas. O sea, más de 25.000 personas se entraron en una confusión, los trabajos se paralizaron, los que estaban trabajando, los que estaban en su empresa, los que estaban, no sé, en el colegio, los que estaban en la universidad, los que estaban donde sea, todo se paralizó, todos corriendo hacia afuera. Algo pasó aquí. ¿Qué está pasando aquí? Y la turba decía, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y todo el mundo comenzó a gritar y nadie sabía lo que estaba pasando. Tú grita nomás, dale, grande Diana de los Efesios, sigue nomás. Y todos se sumaron hasta que pillaron, me imagino yo, pobrecito hermano Gallo, pobrecito hermano Aristarco, justo tenía que andar por ahí. Y tomaron a Gallo, lo más probable que sea Gallo de Derbe, porque en capítulo 20 se va a mencionar nuevamente, versículo 4, se va a mencionar a Gallo, por si acaso, y lo más probable es que Aristarco es el mismo también que se presenta, que es de Tesalónica en 24. Gallo y Aristarco, que eran parte del equipo misionero de Pablo, fueron tomados por la multitud. ¿Habrán estado predicando? ¿Habrán ido a comprar para la comida? No lo sabemos, pero estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y los tomaron. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando. Obviamente Pablo, versículo 30, viendo el peligro, como siempre Pablo lo hace, se quiere ocultar, ¿o no? No. Pablo quiere salir. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. La cuestión estaba súper complicada y todas las saetas, todas las flechas estaban apuntando hacia Pablo. Incluso parece que se puso tan difícil la situación, versículo 31 que leímos, que incluso algunas autoridades de Asia, o sea, personas influyentes que eran simpatizantes del Evangelio, no se dice que son cristianos, pero parece que eran simpatizantes del Evangelio, se acercaron a Pablo. Fíjate muy bien, increíble como es Dios, porque estos amigos de Pablo sabían dónde encontrar a Pablo, pero la multitud no pudo encontrar a Pablo. Es increíble. Estos amigos de Pablo supieron dónde encontrarlo y le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y aquí viene el desenlace de la historia. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Qué otra cosa aprendemos nosotros, aparte del paganismo griego, aparte de construir nuestros propios ídolos? Nota muy bien que la multitud en Éfeso muestra la evidencia de que es más fácil seguir a una multitud sin saber por qué que tener convicciones claras. Nadie sabía nada, pero todos seguían a la multitud. Si usted hubiese hecho una encuesta en ese momento, en el teatro de Éfeso, ¿usted por qué está aquí? No sé, yo vine porque están todos gritando. ¿Cierto? Yo creo que si hubiese sido en el siglo XXI, hubieran estado todos grabando con el celular. ¿Cierto? Hubieran estado ahí. Aquí, en la embarrada, no sé qué pasó, pero todos están gritando, grande Diana de Efesios, y yo también. Así que estamos aquí con todo. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir la voz de muchos que realmente tener convicciones claras. Al final la gente hizo el loco. Incluso fíjese bien que en el versículo 33 es interesante, porque se menciona, y en medio de toda esta multitud aparece un judío,
Uno dice, pero ¿cómo supieron que es judío? Recuerde que entre griegos y judíos tenían distintas maneras de vestirse. Por si acaso, no es lo mismo como uno diría hoy día, no me doy cuenta bien si no es o no es. Pero en ese tiempo, los griegos y los judíos tenían distintas maneras y va a asomarse uno por ahí y lo pillan justo vestido como más o menos parecido a los hermanos. A Pablo griego, o sea, a Pablo judío. Y agarran a Alejandro y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos, o sea, parece que este era un simpatizante del Evangelio. Digo el nombre solamente. ¿Usted le llama la atención el nombre Alejandro? Dos veces va a nombrarse Alejandro en la Biblia. Y es súper terrible porque las dos veces que se va a mencionar a Alejandro en la Biblia, en una es para que lo expulsen de la iglesia y en la otra para mencionar que le hace daño a Pablo. ¿Y dónde vivía ese Alejandro? En Éfeso. Así que lo más probable, con toda probabilidad digo que debe ser el mismo individuo. Por si acaso este mismo Alejandro, que también estaba por ahí diciendo algunas barbaridades junto a Himeneo, Fileto y otras cosas. Recuerde que Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, que fue entregado a Satanás, porque se había desviado de la doctrina. Y después en 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo le pide a Timoteo que tenga cuidado de Alejandro, porque él ha causado muchos males. Lo más probable es que sea esta persona, por si acaso. Y tenía de oficio calderero, por si acaso. ¿Ok? Entonces, pedido silencio, como lo vieron vestido así, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, obviamente su hablar, su vestimenta, su apariencia, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Imagínate una multitud gritando 2 horas. 2 horas. Usted ha ido al estadio, ¿cierto? ¿Alguno? ¿O algún recital de algún cantante? ¿Cierto? ¿Cómo estaba la Valerita? ¿Cómo llegaste a la casa después de Dora? Ronca. Yo creo que no podía hablar, ¿cierto? Cuando fuiste a adorar a Diana de los Efesios. Cuando uno va al estadio a adorar a Diana de los Efesios, ¿cierto? 1 hora y media, gritando ahí, ¡dale! ¿Cierto? 2 horas, para que usted saque la proporción de tiempo. 2 horas. Gritando casi por 2 horas completas. ¿Cierto? Howie, ¿cierto? Brian. Claro. ¿Cierto, hermano Rodrigo? 2 horas. ¿Cuántas horas te tuvo? 2 o 3. Afuera más o menos de ahí esperando. Pero así sucede, y fíjate el fanatismo y el fervor por esta diosa y cuán importante era para ellos. Recuerde que era una de las 7 maravillas del mundo este templo. Recuerde que ellos pensaban que era esta diosa que venía del espacio. Recuerde que había un interés económico. Recuerda que la multitud fue más fácil seguir la voz de todos, la voz de muchos, y no había ninguna dirección. Y en ese momento lo único que pudo hacer Alejandro es esperar que terminaran de hablar, hasta que tienen que intervenir los oficiales, porque el nuevo personaje que se agrega es el escribano, y el escribano era un oficial del gobierno romano. Hay algunas versiones, no sé si alguien tiene una versión moderna por ahí, hay algunas versiones que dicen, cuando habla del escribano, el alcalde. Otros también mencionan el oficial. ¿Qué dice ahí? ¿Tú tenías NTV, ¿cierto? ¿O no? Cuando dicen el 35, ¿alguien tiene NTV? O dice escribano, o dice oficial. ¿Ah? En Reina Valera, ¿cómo? Secretario Dios habla hoy. Secretario Dios habla hoy. Muy bien, hermano. Es que tenía que comprobar que tenía distintas versiones. Eso fue lo que dijiste al comienzo. Está bien eso. Gracias. Secretario.
Secretario de la ciudad. Ok, ¿y cómo dice NTV? Estamos esperando la tarea. Sí, le dije 35. Es un 3 con un 5. Uno se pone más nervioso cuando encima te lo piden. ¿Sí, no? Como decir, ¡ah! No. Alcalde dice, mira. Alcalde. Si eso es lo que estaba leyendo, que alcalde, o sea, era un funcionario de rango. Así que se presenta delante de toda la multitud y obviamente que el alcalde toma, o el escribano, el secretario de la ciudad, toma en este caso una posición, y la posición es, hay dos maneras de hacer las cosas, para explicárselo simple, hay dos maneras de hacer las cosas, una es la manera correcta y otra es la manera incorrecta. Entonces cuando hay problema, ¿cómo usted reacciona? Es lo que el escribano estaba diciendo. Cuando vienen los problemas, usted reacciona gritando, pegándole a la gente, confabulando a la ciudad. ¿Es eso lo que ustedes hacen? Es lo que le está diciendo el escribano. O sea, ustedes han elegido el peor camino para poder manifestar su opinión. Están afectados por la predicación de Pablo, tienen una acusación válida. El escribano le dice, todos sabemos que esta ciudad es importante, que aquí se respeta a Diana, que aquí se adora a Diana, pero fíjate muy bien, es necesario que os apaciguéis, dice verso 36, y que nada hagáis precipitadamente. Entonces el problema de las multitudes es que la multitud no piensa, la masa no piensa, la masa se apresura. Y como la masa se apresura, la masa se equivoca. Al final, el escribano dice, estos hombres no han sido sacrílegos, nadie los ha acusado de blasfemadores de vuestra diosa. La acusación no es esa. La acusación es que ustedes están perdiendo su ganancia. Esa es la acusación. Y el escribano identificó el problema igual que nosotros, de inmediato. El problema no es religioso. El problema es económico. El problema es que la predicación de estos apóstoles afectó tu ganancia. Afectó tu ganancia. Y siempre la verdad, no te hermanito, la verdad va a ponernos en ese tipo de desafíos. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos acerca de algunos temas controversiales, como el tema del diezmo y otras cosas, muchas veces yo me he enfrentado con evangelistas y con pastores, ¿por qué hoy en día no se quiere predicar esos temas, por ejemplo? ¿Por qué no se quiere hablar de que el diezmo fue abolido? ¿Por qué no se quiere hablar hoy en día? Porque muchos de esos predicadores, de esos pastores, van a perder su ganancia. Y muchos, por no perder su ganancia, prefieren acallar la boca. Yo a veces les decía ¿qué es más fácil? ¿Qué gano yo al predicar esto? ¿Gano algo al predicar esto yo? Al decirle a la gente que no diezme, al decirle a la gente que eso no es importante, que eso fue abolido, ¿ganamos algo nosotros? No ganamos nada. Pero ellos sí pierden todo. Pierden su riqueza. Por eso no lo predican. Pierden su comodidad, pierden su casa pastoral, pierden su auto pastoral, pierden su lujo, pierden todo. Y por eso muchas veces la gente se acomoda su economía, el mensaje de la verdad. E incluso puede pasar hasta en la iglesia de Cristo, que nosotros podemos acomodar nuestra economía al mensaje de la verdad. No, es que no le voy a decir esto al hermanito, viste que después se me van a enojar, y no ve que después los hermanitos se pueden sentir o me pueden cortar el sostenimiento, y mejor vienen problemas, no, mejor digámosle amén a todo nomás, amén. Pongamos instrumento nomás, démosle nomás. Pongamos a la mujer predicar nomás, déle nomás. No se vayan a enojar los jefes. ¿Cierto? Un día uno me dijo así a mí, no te vayas a poner a discutir con él, que te pueden cortar. Imagínense, ¿qué importa eso? Acomodando mi economía al mensaje de Dios. No puede ser así. No puede ser así. El escribano identificó de inmediato el problema, y por eso que dice cómo deben hacerse las cosas. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, procónsules hay, acúsense uno al otro. Hay una manera ordenada siempre de hacer las cosas.
No es la confabulación, no es la laraca, no es el hacer asamblea, no es el gritar, no es el hacer un griterío 2 horas de grande diana de los Efesios, la manera como se resuelven los problemas. El escribano, como oficial público, dijo, si alguien tiene un problema, vaya y solucione. Por la persona correcta. Y sabe que es muy sabio este escribano. ¿Es sabio o no es sabio? Es súper sabio. Aunque lo dijo un mundano. Pero creo que no hay mayor esencia de sabiduría que cuando hay algún problema, no te precipites y vayas y lo converses con las personas correctas. Y si necesitan mediadores, procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. ¿Tiene algún problema usted con alguien? No se precipite. Espere el momento. No omita su opinión con otra persona que no le corresponde. Hay alguien que te está ofendiendo, hay alguien que te está fallando, hay alguien que está haciendo algo incorrecto, indebido, vaya y dígaselo a la persona correcta. La persona correcta es la única que lo puede solucionar. No se encontró ninguna solución en el griterío de Dora. Dora gritando y no se solucionó nada. Pero si hay algún problema, vaya y acuse a la persona que corresponde. Porque hay peligro de que seamos acusados de sedición. Y recuerde de que Efeso, que era Asia Menor, era griego, estaban conquistados por Roma. Y los romanos tenían una postura súper implacable. Y si esto está causando mucho problema, mucha laraca, va el ejército y destruye todo, ¿no? Ellos no se van a hacer problema de una sedición o de algo así, de un levantamiento, de una sublevación. Por algo el año 70, más adelantito, el año 70 Jerusalén va a ser destruida. Porque hubo un levantamiento. Porque hubo una sedición. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Fíjese que este fue el último problema que vemos nosotros en la ciudad de Éfeso. Solamente te quiero dejar como enseñanza el 21, porque Pablo tomó una decisión. Después de que pasó este último problema, lo más probable es que Pablo ya había perdido la esperanza de conservar la vida. Ya Pablo dijo que había peleado con fiera. Ya Pablo dijo que aunque la puerta era grande, había muchos enemigos, muchos adversarios. Pablo realmente dice, ya no tengo nada más que hacer en la ciudad de Éfeso. Y se fue. Reúne a los hermanos, los exhorta, los abraza, se despide y salió para Macedonia. Lo más probable, Filipos, Tesalónica, que eran ciudades principales de la provincia de Macedonia. ¿Sí? Ahí, eso, este es Macedonia. Muchas gracias, me ganaste el aviso. Fíjate muy bien. El Evangelio creció, fructificó de una manera tremenda y poderosa en la ciudad de Éfeso. Fue mucho la oposición. ¿Qué lecciones podríamos sacar para terminar esta lección? Esta aplicación. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué hacen los cristianos cuando vienen los problemas? Por lo menos yo aprendo, los cristianos cuando vienen los problemas, los solucionan, persisten. Pablo intentó 3 años en la ciudad de Éfeso, ¿cierto que sí? Luchó por el Evangelio, tuvo problemas con los judíos, tuvo problemas con los magos, con aquellos que seguían el ocultismo, el paganismo, tuvo problemas con los griegos. Pablo dijo, ya he cumplido mi ministerio. ¿Cómo sé eso yo que cumplió su ministerio? Porque en el capítulo 20 Pablo va a volver. Pablo estuvo acá y después de eso Pablo va a volver, pero va a volver aquí, a Mileto. Y cuando esté en Mileto, Pablo va a llamar, porque esta es la ciudad portuaria, va a llamar a los ancianos. O sea, eso significa que la iglesia de Éfeso quedó establecida y fortalecida. Habían varias congregaciones ya representadas en toda la provincia de Asia. Y Pablo les dijo, por 3 años, de día y de noche, con lágrimas, con fatiga, no he cesado de entregarle todo el consejo de Dios. Estoy limpio de toda la sangre de vosotros. Eso es lo más maravilloso que un evangelista puede decir. Se lo digo de todo corazón.
lo pienso. Así fue como yo me despedí en mi último sermón de la congregación que estuve antes. Estoy limpio, prediqué todo lo que tenía que predicar, dije todo lo que tenía que decir, cumplí toda mi responsabilidad de lo que tenía que hacer, y en ese momento puedo irme en paz a otro lugar porque prediqué lo que prediqué. Y Pablo está diciendo lo mismo acá. Se despide de la obra en Éfeso y dice: cumplí todo lo que tengo que hacer, enfrenté todos los problemas que tenía que enfrentar, ahora continúo mi camino hacia otro lugar. De ese ministerio que hoy día termina, por lo menos hubo 10 congregaciones. 10 congregaciones que quedaron establecidas en 3 años de trabajo con todo un equipo. Recuerde que el equipo que trabajó con Pablo esos 3 años lo vamos a conocer nosotros en el capítulo 20, versículo 4. El equipo de trabajo por lo menos contaba, por lo menos habían como 8 a 10 cristianos que andaban mano a mano con Pablo. No era solo Pablo el que predicó en esos 3 años, por si acaso. Porque si usted se imagina que Pablo siempre predicó solo, falso, falso, falso. Siempre Pablo tuvo un equipo de evangelistas jóvenes alrededor de él, que siempre son mencionados. Conocimos a varios: Erasto, Gallo, ¿cierto? Aristarco, Trófimo, que estuvieron ahí, y otros más que vamos a conocer en el capítulo 20, que siempre acompañaron al apóstol, y por eso que la obra se hizo a una escala tan grande. Y por lo menos vamos a aprender en el capítulo 20 a cómo poder trabajar en la misión y cómo poder avanzar con equipos de trabajo. Porque si hay algo que nos tenemos que motivar, sobre todo en estos tiempos post-coronavirus que queremos que lleguen, es aprender a trabajar en equipo. Formar equipos de trabajo. Porque Dios necesita a todas las personas. ¿Oramos? Vamos a orar entonces. No sé si hay algún comentario.